entonces, como les comentaba, pues básicamente el día de hoy vamos a ver esta parte de riesgos ASG. Quiero introducir un poco inicialmente en la gestión de riesgos, acerca de los modelos de referencia, cómo es el proceso de gestión de riesgo para las normativas que existen en este momento. Y luego vamos a ir específicamente a lo que son los riesgos ASG. Vamos a ir a los informes, digamos, a la relación que tienen estos riesgos con los informes GRI. Y vamos a ver también, pues, la importancia de incluir en nuestras organizaciones estos aspectos de los riesgos o de los componentes ambientales, sociales y de gobernanza. ¿De acuerdo? Entonces, la temática que tenemos el día de hoy es precisamente esa. Vamos a hacer una introducción sobre la gestión de riesgos. Vamos a visualizar cuáles son los riesgos ASG o ESG por sus siglas en inglés. Vamos a ver la importancia de gestionar estos riesgos en nuestras organizaciones y vamos a ver también la relación de los riesgos ASG con los informes GRI. Bien, entonces la primera parte que quiero comentarles es acerca de los modelos o los marcos de referencia de gestión del riesgo. Como una introducción inicial al webinar, es muy importante tener en cuenta que hay diferentes modelos de gestión de riesgo. En este caso, yo quiero hablarles específicamente de la ISO 31000 y de COSO RM, que son los modelos o los marcos de referencia más utilizados para toda esta gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Aquí en la pantalla ven, digamos que una comparación muy general de lo que es ISO versus COSO ERM. Y básicamente quiero partir de la definición del riesgo, ¿de acuerdo? Que también varía entre un modelo y otro. Por ejemplo, en COSO se define riesgo como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente la consecución de los objetivos. Pero para el caso de ISO 31000 es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y un efecto es una desviación esperada positiva o negativa. En este caso, en COSO le dan una orientación específicamente negativa a la gestión de riesgos. En el caso de ISO 31000 es una desviación positiva o negativa. Y los riesgos pueden ser descritos como una combinación de probabilidad y consecuencias. Es como la definición que hace la ISO 31000 de la gestión de riesgos. En comparación una con la otra, pues no es que un modelo sea mejor que otro. Cada empresa puede definir pues qué modelo de gestión de riesgos utiliza en su organización. Pero básicamente, pues uno tiene un enfoque, por ejemplo, COSO tiene un enfoque basado hacia el cumplimiento y hacia temas de control, mientras la ISO 31000 es un proceso de gestión para adaptar ese proceso de gestión de riesgos a cada unidad de la organización que se integra a iniciativas estratégicas y a gestión de riesgos, ¿vale? En ISO 31000, por ejemplo, la gestión de riesgos es una disciplina, en COSO RM es un proceso, a nivel de ISO 31000, el enlace de la gestión de riesgos es a todo nivel de la organización, en COSO RM hablan mucho del riesgo estratégico, y así vamos viendo otras diferencias que entre uno y otro modelo se presentan para toda la gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de COSO se fortalece el vínculo entre el control interno, los riesgos y los objetivos de cumplimiento. Y la ISO 31000 promueve la importancia de la gestión de riesgos y de los practicantes en estas funciones. En el caso de COSO, pues es una norma, digamos que elaborada por expertos financieros, contadores, y en el caso de la ISO 31000, pues son expertos en otras temáticas en materia de gestión. Por eso digamos que pueden existir ese tipo de diferencias entre un modelo u otro. Pero sea cual sea el modelo que ustedes utilicen, pues obviamente ambos tienen una orientación muy interesante hacia la gestión del riesgo y cómo gestionarlos en nuestras organizaciones. Como conclusión de esta primera parte, les puedo decir que es muy importante recordar que la norma ISO 31000 está destinada a construir sobre lo que ya se está haciendo bien en la organización y ampliar la visión sobre la gestión del riesgo. Acá vemos algunas diferencias, pero hay muchas cosas en común, más cosas en común que en oposición entre estos dos modelos.
Y bueno, por ejemplo, si en alguna de sus organizaciones se ha aplicado plenamente COSO ERM, puede que no haya necesidad de considerar cambiar a ISO 31000, siempre y cuando en sus organizaciones se llegue a la conclusión de reconocer las debilidades que tiene COSO y pues que los compensen con el modelo ISO 31000. Y por otro lado, si en sus organizaciones no han implementado plenamente COSO RM, pues se podría cambiar a ISO 31000 sin perder esa orientación. Y lo más probable o lo más recomendable sería simplificar y reforzar el proceso durante esa transición o ese cambio a la ISO 31000. Bien. Bueno, voy a hablarles un poquito más en detalle de lo que es COSO y de lo que es ISO 31000 para luego entrar en materia de los riesgos ASG. Entonces, en este caso, ¿cuál es la misión de COSO? Es proporcionar los marcos integrales y la orientación sobre gestión de riesgos empresariales, control interno y, por ejemplo, la disuasión de fraudes, que están diseñados para mejorar el desempeño y la gobernanza de la organización y reducir el alcance que puede tener ese fraude en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental de COSO? La buena gestión de riesgos y el control interno, que son necesarios para lograr el éxito a largo plazo de todas las organizaciones. Y principalmente el modelo mm, tiene un marco hacia el control. Por eso vemos acá SCI, que es un sistema de control interno, que está liderado obviamente por el buen gobierno de la organización y ejecutado por los colaboradores, es decir, la puesta en marcha depende de todos los colaboradores de la organización. Tiene una serie de estándares operacionales que permiten la evaluación de actividades y riesgos empresariales, garantiza el cumplimiento de objetivos estratégicos, maximiza la confiabilidad y oportunidad de información financiera y verifica el cumplimiento de políticas, leyes y normas en el ámbito nacional e internacional. Esta actualización del marco COSO, pues ha sido formado por un consejo asesor que representa a los profesionales de la industria, la academia, agencias gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro que pues se encargan de actualizar este modelo. Bien, aquí en esta parte vemos que este modelo contiene 5 componentes, puntos de enfoque detallados, que son los 5 componentes, son los que vemos en la parte superior: misión, visión y valores clave, desarrollo de la estrategia, formulación de componentes del negocio, implantación y desempeño y mejora del valor. ¿De acuerdo? Contiene puntos de enfoque detallados, que son los que están en el medio de la diapositiva que ustedes están viendo, y contiene 20 principios, que son también los que están numerados allí, pues no los voy a leer, no es el objetivo, pero básicamente aquí se aclara la importancia de la gestión de riesgos empresariales en la planeación estratégica y se incorpora a toda la organización, ¿vale? Ya que el riesgo influye y está alineado con la estrategia y el desempeño en todas las áreas, los departamentos y las funciones de la organización. Esta figura representa el modelo marco de gestión del riesgo empresarial en COSO, el último modelo. Bien, entonces, comparando un poco esto con la ISO 31000, en esta norma, pues se tiene como propósito la creación y la protección del valor, que es lo que ustedes ven allí en el centro. Esta norma proporciona directrices para gestionar el riesgo al cual se enfrentan las organizaciones. Y el desarrollo del marco de referencia implica la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora de la gestión del riesgo a lo largo de toda nuestra organización. ¿Mm? Tiene unos principios que proporcionan una orientación sobre las características de una gestión de riesgo, pues que sea eficaz, eficiente, comunicando el valor y explicando esa intención y ese propósito de la gestión de riesgos en nuestras compañías. Y es un proceso, realmente el sistema de gestión de riesgos bajo ISO 31000, pues es una aplicación sistemática, es un sistema de gestión que implica la aplicación de políticas, procedimientos, prácticas a las actividades de comunicación y consulta, estableciendo un contexto en materia de gestión de riesgos, una evaluación, un tratamiento, un seguimiento, una revisión y un informe de toda esa gestión de riesgos. Bien, hecha esta introducción, lo que yo quiero
digamos, mostrarles ahora es un ranking en gestión de riesgos del año 2020. En este ranking visualizamos diferentes publicaciones de instituciones como el Instituto Global de Auditores Internos, la Confederación Europea de Auditores Internos y el Foro Económico Mundial, en el cual observamos la tendencia en el incremento de los riesgos asociados a los temas de sostenibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, en este ranking del Instituto Global de Auditores Internos, vemos que la sostenibilidad es uno de los riesgos que se han identificado, digamos, más relevantes en esta gestión y tiene un mayor potencial de crecimiento a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Este es un primer reporte que fue analizado. Hay otro reporte que es el de la Confederación Europea, que es el siguiente que vamos a ver por acá, de la Confederación Europea de Auditores Internos, en donde vemos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 no se observaba ningún tema relacionado con los riesgos ASG. En el 2019 ya se ven temas de sostenibilidad, medio ambiente y temas sociales. Y en el 2020 pues se van involucrando otros temas, por ejemplo, de cambio climático, de gobernanza, temas sociales también a nivel de este análisis de ranking de riesgos. Y el siguiente es del Foro Económico Mundial, en donde vemos también un incremento desde el año 2009 a la fecha en la identificación de los riesgos que tienen que ver con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, aquí en los riesgos en cuanto a la probabilidad en el año 2009, teníamos 3 económicos, uno social y uno geopolítico, y en el año 2020 ya vemos que hay 5 riesgos ambientales, ¿vale? Prácticamente estos que estamos viendo acá. Y en cuanto al impacto, pasa casi lo mismo, ¿no? En el año 2009 pues, se tenían 4 riesgos económicos, uno social, y en el año 2020 ya hemos migrado a 3 riesgos ambientales, uno social y uno geopolítico. Entonces aquí vemos que todos estos temas de sostenibilidad implican un cambio de paradigma en la concepción del crecimiento de la sociedad, en donde el desarrollo no solo debe ser capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras. Es decir, ya nos preocupamos por otros aspectos por los cuales antes no nos preocupábamos, nuestras organizaciones no se preocupaban por ello. Y pues bajo esta concepción, el crecimiento económico debe contribuir a la igualdad, a la inclusión social, a la preservación misma de los recursos naturales, ya que esto va a impactar en el entendimiento y la forma en que se deben hacer los negocios y cómo deben operar las empresas en este mundo actual, ¿no? Eh, Hay una pregunta que está muy de moda y que pues yo les recomiendo también hacerse a sus organizaciones y es, ¿cuál es el propósito de mi empresa? No solo pensando en lo que les decía en la introducción inicial, en la generación de utilidades, sino en otros aspectos que también impactan a la organización desde otros puntos de vista, de acuerdo con este análisis de riesgos. Bueno, entonces, así las cosas, ¿cuáles son los riesgos ASG o ESG? Son los riesgos y oportunidades, o ambos, que tienen que ver con temas medioambientales, temas sociales y temas relacionados con el gobierno corporativo que pueden afectar a una organización. No existe una definición universal o consensuada de los riesgos relacionados con ASG. Hay algunas recomendaciones que yo les voy a hacer el día de hoy, pero básicamente estos riesgos están clasificados como riesgos no financieros o riesgos asociados a la sostenibilidad, pero cada empresa podrá tener una propia definición basada en su modelo de negocio, en el contexto interno o externo y en la combinación de los productos o servicios que brinde esta organización. ¿Vale? Entonces, aquí en esta parte de riesgos ASG ya no existe un único objetivo de crear valor para los accionistas, que era lo que comúnmente conocíamos como, oiga, yo necesito generar utilidades. Y en este caso, cada vez más hay propósitos organizacionales enfocados al desarrollo sostenible. Entonces, en este contexto, se eleva la sensibilidad y la reacción de la sociedad ante situaciones
que no compartan un sentido común, ¿no? Es decir, una empresa que esté, por ejemplo, generando emisiones, que esté contaminando, pues ya no es bien vista. Anteriormente no era tan, pues digamos, tan cuestionada esta actividad, pero hoy día, por todas las partes interesadas, es muy cuestionada, ¿no? Y esto marca una agenda cada vez más exigente en el tratamiento de situaciones sociales y ambientales que difícilmente pueden sostenerse en el tiempo. Y por supuesto, esto afecta directamente la concepción de cómo deben hacerse los negocios, el rol de las finanzas, por ejemplo, cambios en la legislación o cambios regulatorios que cada día son mayores, y por ende un replanteamiento de los propósitos, de las estrategias y de los modelos de negocio que nosotros como organizaciones debemos considerar si queremos ser sostenibles en el tiempo. Bueno, entonces, basados en definiciones del MSCI y de Robeco, que son pues instituciones, son inversores. Hay diferentes aspectos que ellos recomiendan que sean evaluados por las organizaciones dentro de su gestión de riesgos, ¿no? Digamos que el COSO y la WCSD, se me olvida, que es del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, han publicado una guía para la adecuada gestión corporativa de los riesgos ASG. Yo me basé mucho en esa guía para esta presentación y en esta guía el término ASG comprende asuntos que son relevantes en las agendas de los inversores. Estos son ejemplos de inversiones, de inversores, el MSCI y Robeco, eh, y otras organizaciones también, como por ejemplo GRI, ofrecen algunas listas de posibles cuestiones que podrían ser incluidas en la definición de los riesgos ASG. Entonces aquí pues no las voy a leer, pero básicamente pues hay unos aspectos que tienen que ver con los tres ítems de la ASG, la parte ambiental, la parte social, la parte de gobierno corporativo. Pues unos inversores lo definen de una manera, otros de otra, pero al final es lo mismo. Bien, también vemos que hay en la guía una serie de temas recomendados en términos de ASG. Se observa que, por ejemplo, en esta parte, en el gobierno, hay temas de propiedad y contabilidad, pero usualmente estos temas son bien manejados por las organizaciones. Entonces, lo que vemos aquí es que la guía provee unas temáticas mucho más o con más énfasis en los temas ambientales y en los temas sociales que históricamente estaban fuera del ámbito de influencia empresarial, o sea, no los tomábamos en cuenta. Hoy día, pues esa es la recomendación, que tomemos en cuenta esos ámbitos sociales y ambientales para generar una mayor sostenibilidad en nuestras empresas. Bien, entonces, esa guía de COSO sobre ASG tiene 5 capítulos que están enmarcados en los elementos que vimos anteriormente del COSO. Pero la guía pues no se limita solamente a ello y también ofrece una serie de recomendaciones de enfoque práctico para que las empresas utilicen otros modelos como el que vimos de ISO 31000. Entonces, básicamente en esos capítulos pues se van dando recomendaciones de cómo manejar la gestión de riesgos ASG bajo los diferentes aspectos de gobierno y cultura, estrategia y establecimiento de objetivos, desempeño, revisión y monitoreo e información, comunicación y reporte, es decir, cómo las empresas tienen que reportar toda su gestión de ASG. Y quise traerles también en esta presentación un ejemplo de la aplicación de ASG de una empresa, en este caso Unilever, en lo cual, de acuerdo al estudio realizado, se observa que esta es una empresa que sigue liderando la lucha contra el cambio climático en los rankings internacionales y de acuerdo con los diferentes informes realizados sobre información ambiental global, esta compañía es una de las que más ha luchado contra el cambio climático y la que más está virando o cambiando sus actividades para hacerlas más respetuosas con el medio ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las políticas que ellos han manejado, por ejemplo, a nivel de reducción del impacto ambiental,
a nivel de la acción climática, la deforestación, embalaje de residuos, consumo de agua, mejora los niveles de vida, prácticas empresariales responsables, mayor alcance de la sostenibilidad. Y es un ejemplo muy interesante que los invito a ver y a consultar, está público en Internet, de cómo ellos a través de los años pues han tenido una apuesta por los temas de sostenibilidad, por el apoyo a sus colaboradores, por temas de inclusión, por temas de minimización de impactos al medio ambiente. Así que bueno, pues a quien quiera verlo está público en Internet y lo pueden consultar fácilmente. Pero hay ejemplos contrarios, ¿no? Hay ejemplos de organizaciones que han estado afectadas por cuestiones que no han sido bien manejadas en temas de ASG, ¿vale? Entonces, en esta figura vemos cómo algunas de estas organizaciones han fracasado progresivamente en esa gestión de riesgos ASG, afectando la reputación, la lealtad de los consumidores y el rendimiento financiero. Y pues lógicamente cuando incidentes relacionados con la contaminación, temas éticos, temas de seguridad de los consumidores, temas de maltrato a los colaboradores, pues obviamente esto tiene consecuencias muy graves en los precios de los mercados para los inversores y resulta evidente que estos temas ASG son temas empresariales que todas las empresas debemos incluir en nuestros análisis y las consecuencias que podemos llegar a tener, pues reflejan efectos en flujos de caja y en otros riesgos asociados en nuestra organización. ¿Vale? Entonces aquí ven algunos ejemplos, por ejemplo, Volkswagen, que me acuerdo mucho, de vehículos retirados después de que la compañía admitió falsificar pruebas de emisiones, y otros casos pues que ven ustedes aquí, ¿no? Por ejemplo, el boicot a Nestlé por comercializar leche de fórmula en países emergentes y bueno, así sucesivamente muchos casos que se han visto de organizaciones que no incluyen estos aspectos de ASG en sus políticas, en su gobierno corporativo y eso obviamente los ha afectado no solamente en imagen, sino en flujos de caja y temas económicos. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de los riesgos ASG para las organizaciones? Y aquí me encontré una frase de Larry Flink, CEO de BlackRock, que no sé si saben ustedes que esta es una empresa de gestión de inversiones de Estados Unidos, considerada como una de las más grandes del mundo en gestión de activos. Em, y básicamente, pues aquí lo que él comenta es que es muy importante preguntarnos qué papel jugamos nosotros en la comunidad, cómo gestionamos el impacto al medio ambiente, si estamos trabajando para crear diversidad e inclusión en la fuerza laboral, si nos adaptamos a los cambios constantes en materia tecnológica y en todas las materias que viven nuestras organizaciones, si estamos brindando la capacitación y las oportunidades que nuestros empleados y nuestra empresa necesitan para adaptarse a un mundo cada vez más cambiante y más automatizado, si estamos utilizando las finanzas conductuales y otras herramientas para preparar a los trabajadores para la jubilación, de modo que ellos inviertan de una manera que los ayude a alcanzar sus metas. Me pareció muy interesante esto para entender lo importante que es la gestión de los riesgos ASG en nuestras organizaciones, porque no son necesariamente cosas nuevas, o sea, no son temas que recientemente estén entrando en la gestión empresarial, ¿no? En particular, corporaciones, organizaciones, gobiernos o empresas privadas o públicas, inversores han considerado los riesgos de gobernabilidad durante muchos años, enfocándose en aspectos como prácticas de informes y contabilidad financiera, roles de liderazgo, composición de junta directiva, lucha contra el soborno, corrupción, ética empresarial, etcétera, ¿no? Pero durante las últimas décadas, en particular los últimos 10 años, la prevalencia de los riesgos relacionados con los factores ASG se han acelerado rápidamente y hay un claro aumento en la cantidad de cuestiones ambientales y sociales que las entidades ahora deben considerar. Hay también una mayor supervisión a nivel interna, mucho más control que antes, y una cultura para administración de riesgos que pues cada vez tienen un mejor enfoque, ¿no? Y a nivel de los inversores, pues lo que se espera es que las organizaciones incluyan esos criterios ASG dentro de sus políticas, estrategias y objetivos financieros y comerciales, todo ello con el fin de generar valor
para la organización, proteger el medio ambiente y contribuir al progreso de una sociedad, partiendo de la ética, la responsabilidad, ¿no? De todo esto hay muchos estudios, pero en un estudio específico que se hizo de 50 inversores analizados, 45 de ellos consideran que la integración de estos aspectos de ASG es un tema relevante para los próximos años, ¿vale? Y esto pues se los quiero compartir simplemente para que ustedes vean y analicen si en sus empresas están preparados para asumir riesgos ASG actuales y futuros. Entonces son una serie de acciones que ustedes pues podrían evaluar para ver si sus empresas están preparadas para ello, ¿no? Esto está en la guía de COSO que les comentaba, está pública en internet. Y en esta guía se destacan una serie de acciones que sirven para identificar y gestionar los riesgos ASG de hoy y del futuro, sin dejar de mantener esa resiliencia necesaria para adaptarnos y responder a las tendencias futuras. Vale, pues aquí son dos diapositivas. A ver, que no me pasa. Esta también, ¿no? Aquí temas de revisión y monitoreo, temas de información y comunicación, o sea, cómo yo voy a hacer el reporte de los aspectos que tienen que ver con ambiente, sostenibilidad y gobernanza en mi organización, ¿vale? Y bueno, finalmente quiero comentarles un poco rápidamente para no quitarle mucho tiempo a Gilbert, cuál es la relación de los riesgos ASG con los reportes GRI. Aquí en pantalla están viendo un poco ustedes cuáles son los requisitos de la memoria del GRI a nivel de los diferentes aspectos que tienen que ver con sostenibilidad. Bueno, ustedes saben que el GRI es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas y gobiernos de todo el mundo a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad, como por ejemplo el cambio climático, los derechos humanos, la gobernanza y el bienestar social. Y la misión es empoderar la toma de decisiones para que se generen beneficios sociales, ambientales y económicos para todos. Estos estándares son los que más se utilizan en el mundo para la elaboración de informes de sostenibilidad y se desarrollan a través de un proceso donde hay múltiples actores con mucha transparencia y que responde al interés público. Es decir, que estos son informes que están públicos y que los puede consultar cualquier persona. ¿Vale? Entonces, poco a poco, este tipo de información ASG pasa a ser tan o más importante que la información puramente financiera que reportamos normalmente. Y esto es ya sabido por los grandes inversores, ¿sí? Por ejemplo, empresas españolas que tengan más de 500 empleados, que tengan más de 20 millones de euros en activos y 40 millones de euros en facturación, obligatoriamente tienen que informar, además de la parte financiera, un informe que contenga temas relativos con cuestiones ambientales y sociales y también con temas relativos al personal, sobre temas de derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno. Así que, pues la tendencia es que para todas las organizaciones va a ser muy importante en el corto y mediano plazo el reporte de la información no solamente financiera, sino a nivel de temas ambientales, temas de sostenibilidad y temas de gobierno corporativo. Sin más, bueno, esa es mi presentación.